ilumina. Por eso no podemos entender este reino de la voluntad de Dios y este don de la voluntad de Dios si no partimos de este misterio de la Santísima Trinidad. Toda la vida cristiana es comunión, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. Y vida cristiana es dormir, es comer, es trabajar, es orar, es hablar. Y toda nuestra vida cristiana tiene que ser comunión con cada una de esas personas divinas. El que le da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. No podemos separarlo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Ni nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y el Espíritu lo mueve. Siempre están esas tres divinas personas en una actividad continua e ininterrumpida en nuestra vida cristiana. La Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? ¿Cuál es su actividad de la que nos hablaba el Padre? En el interior de esa vida trinitaria, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios, hay un único acto, pero un acto eterno, ininterrumpido. ¿En qué consiste ese acto? Un amarse a sí mismo. Y eso es bien importante, porque el Padre lo único que hace es amarse a sí mismo. Pero ese amarse a sí mismo, el Padre, no es la actitud egoísta que nosotros concebimos desde nuestra posición humana, no. Ese amarse a sí mismo, el Padre, es darse totalmente. Totalmente. Y en ese darse totalmente, porque siempre que el Padre se ama a sí mismo, se está dando, y se está dando de una manera completa. Y de ese amarse a sí mismo genera el Verbo, que es Jesús. Otro igual a Él, por eso Él dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y en ese amarse el Padre a sí mismo y generar al Verbo, el Verbo, que es Jesús, revierte ese amor hacia el Padre. Entonces hay una continua corriente de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Esa corriente de amor es eterna, es ininterrumpida. Por eso se habla de la generación eterna del Verbo. Pero ese amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es el Espíritu Santo. Esa es la vida íntima de la Trinidad. Pero lo más grande es que esa vida interior de la Trinidad no se queda ahí, porque el Padre es amor. Y el amor siempre busca darse. Y entonces, en esa expresión de amor, decide esa vida íntima sacarla. Y es lo que llamamos el adextra, hacia afuera. Y ese salir, ese fluir de ese amor íntimo de la Trinidad hacia afuera, resultan las misiones divinas. Cada persona de la Trinidad asume una misión. El Padre es el creador, da origen a todo. El Hijo asume la redención en esta historia de salvación que ya vamos a meditar un poquito más separadamente cada etapa. Y el Espíritu Santo
asume la santificación. Pero ¿qué es lo grande de esa misión divina? En cada parte, tanto el Padre en la creación, como el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación, nos están dando unos bienes, unos regalos. Regalos que tienen una parte externa y una parte interna. La parte externa es el adextra de esos bienes divinos y la parte interna es el adintra. ¿Cómo así? La creación. El Padre crea el sol, el firmamento, el mar, las estrellas, todo el universo crea. Esa es la parte externa. Recibimos la luz del sol, el calor, la fecundidad que produce una lluvia, la frescura de la brisa, todo eso es lo externo, el bien externo que disfrutamos. Pero ese bien externo encierra un bien interno. ¿Cuál es ese bien interno? Lo vamos a contemplar ahora. Cuando Dios crea, como siempre que Él crea, toda acción de Dios es fruto del amor. La creación es fruto del amor. Entonces, cuando Él crea, se está dando. Por eso en cada cosa creada, Él dejó algo de sí. Algo de sí dejó: su belleza, su santidad, su potencia, su pureza, su alegría. En cada cosa creada encontramos una lección que nos enseña cómo es Dios, un atributo divino. Y eso lo dejó ¿para quién? Para nosotros. Para que nosotros recibiéramos a través de ese bien externo, que es la luz del sol, que es su calor, recibiéramos un bien interno. ¿Cuál es ese bien interno? Ese calor que estamos sintiendo es sencillamente un símbolo de ese amor ardiente que Dios se da a nosotros, y un amor que nunca cesa, una luz eterna que va llenándonos de todo lo que Él es. Y si hablamos del mar, ese movimiento continuo del mar, las olas del mar que se mueven en una forma continua, nos están hablando de ese movimiento continuo. Voy a leerles una parte del volumen 29, del 6 de julio de 1931, que nos describe perfectamente este movimiento de Dios hacia afuera, en la destra, y que nos va a explicar todo lo demás. Dice: hija mía, mi voluntad divina tiene un acto continuo que no cesa jamás de derramar sobre todas las criaturas su acto continuo y de investirlas con su acto de luz continuo, de santidad, de belleza, de amor, de ayuda, de potencia, de felicidad. Continuo, así como el mar, en un movimiento continuo, y en ese movimiento continuo Dios siempre está dando belleza, santidad, pureza, amor, todo lo que Él es. Pero miren cómo lo dice: es tanto su amor que un acto no espera al otro, y a torrentes más que tupida lluvia se derraman sobre todas las criaturas. Un acto no espera al otro. Imaginémonos el mar. Acaba de morir una ola en la playa y ya enseguida otra se está formando y viene, y enseguida viene otra. Ese es un símbolo de lo que es ese movimiento continuo del amor de Dios, que como lluvia copiosa no deja de derramarse sobre nosotros. Y ese movimiento continuo, de ese movimiento goza todos los bienaventurados,
Y eso es lo que forma la felicidad del cielo. Estar recibiendo de Dios todo lo que Él es de una manera continua. Imagínense llenándose de su belleza, de su santidad, de su amor, de su pureza, de todo lo que Él es. Eso es lo que forma la felicidad del cielo, la posesión de Dios. Y una posesión que es continua, interminable. Eso que Dios hace con los bienaventurados, lo quiso desde siempre hacer con el hombre. Por eso, cuando Dios crea al hombre, lo crea para vivir un cielo en la tierra. Vamos a dejar hasta ahí para continuar. Dice, 3 veces la divinidad decidió obrar a destra. La primera fue en la creación, la segunda fue en la redención, y la tercera es en el cumplimiento de mi voluntad, que se haga como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo se hace su voluntad en el cielo? Así como lo leímos, en un movimiento continuo, de darse plenamente, y que un acto no espera al otro para estarse dando, como una lluvia copiosa. Eso que se da en el cielo es lo que su voluntad quiere que suceda en la tierra, que vivamos disfrutando de ese movimiento continuo aquí en la tierra, como lo viven los bienaventurados en el cielo. Por eso se habla de que este reino de Dios es llevarnos a vivir el cielo en la tierra. El Señor le dice a Luisa el 17 de mayo de 1925, si la creación se atribuye al Padre mientras que estamos siempre unidos las divinas personas en el obrar, porque no se separan, la redención se atribuye al Hijo y el fiat voluntas tua se atribuirá al Espíritu Santo. El fiat voluntas tua es esto que estamos conociendo. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es lo que venimos pidiendo en el Padre Nuestro. Es precisamente en el fiat voluntas tua donde el Espíritu Santo hará completo desahogo de su obra, completo desahogo. En la creación dejó en cada cosa creada algo de sí. En el hombre lo puso totalmente, ya lo vamos a ver. Vino la redención, pero ahora, en esta era del tercer fiat del Espíritu Santo, quiere hacer su desahogo completo. Entonces aquí está una síntesis de esta historia de salvación. El Padre pronuncia un primer fiat, hágase. La palabra fiat es un hágase, pero es un hágase que no es palabra, es un hágase que es amor, es un hágase que es santidad, es un hágase que es felicidad. Y ese hágase, que es el darse del Padre, origina la creación, todo el universo. Pero, ¿qué pasa cuando Dios crea a la criatura, al hombre? Ya creó todo, cielo, mar, tierra, crea al hombre. Cuando Dios crea al hombre, no le da algo de sí, como se lo dio al sol, o como se lo da a los pájaros, que le da su alegría, o como se lo da a las flores, que le dio su hermosura y su perfume, ¿no? Cuando Él crea al hombre, se da todo Él en el hombre. Lo dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo Dios sopló, dice, le infundió su espíritu. Dios es espíritu, todo Dios se volcó en el hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hace que la Santísima Trinidad sea un solo Dios? Son 3 personas distintas. Porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni es el Hijo. Esas 3 personas distintas son un solo Dios. ¿Qué es lo que hace que sea un solo Dios? La unidad de voluntad. Está tan fundida esa voluntad de las 3 divinas personas
que los hace uno. Y por eso son inseparables. Eso que es la Santísima Trinidad en su intimidad. Miren este misterio tan hermoso y tan grande. Eso que es la Santísima Trinidad, lo que hizo Dios para el hombre. Eso es lo que hizo Dios para el hombre. Y por eso Dios crea al hombre con una voluntad humana. Pero inmediatamente esa voluntad humana la une a su voluntad divina, para que el hombre viva en el seno de la Santísima Trinidad. Y creó al hombre para que el hombre fuera otro Jesús, como bien nos decía el Padre en la misa, otro Jesús. ¿Cómo así? Claro, eso que vive en el seno de la Trinidad, como Dios lo quiso hacia afuera, entonces todo lo que creó, que está lleno de su amor y de lo que Él es, lo creó para el hombre, para ese Jesús que formó en el hombre. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Nos hizo a semejanza de su Hijo, de manera que el hombre viviera aquí en la tierra como vive el Hijo en el seno de la Trinidad. ¿Cómo vive Jesús en el seno de la Trinidad? Recibiendo el amor del Padre, ¿no?, en una forma continua y devolviéndoselo por el Espíritu Santo. Entonces fuimos creados para eso. De manera que el hombre, al contacto de la creación, ¿qué iba a hacer? Recibir el amor del Padre como hijo, en el Hijo. Fuimos creados en el Hijo desde antes de la creación del mundo. Dios nos eligió en Cristo para vivir en Cristo y vivir como Cristo, recibiendo el amor del Padre en todo, en el sol, en la lluvia, en la tierra, en los animales, y devolviéndoselo por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo iba a ser esa corriente de amor permanente del Padre hacia nosotros en el Hijo y de nosotros en el Hijo hacia el Padre. Por eso lo dice aquí esta parte del capítulo, que es hermosa. A torrente, ¿sí? Íbamos a recibir su belleza, su amor, su ayuda, su potencia, su felicidad. Recibirlo y corresponderle. Una corriente de amor. Así fuimos creados y así quería Dios que viviéramos. Por eso se habló del paraíso, o sea, el cielo en la tierra. Esa era la vida del hombre. Nos hizo partícipes de su felicidad eterna. No iba a haber muerte, no iba a haber enfermedad. Cuando Dios dispusiera, pasábamos de esta tierra temporal, de esta vida temporal, a la eterna, sin sufrir enfermedad, ni muerte, ni nada. Ese fue el plan de Dios. Pero el hombre no quiso permanecer unido a la voluntad de Dios, porque se dejó engañar del demonio. Entonces viene la redención. El Hijo pronuncia el fiat Niki, hágase en mí según tu palabra. Que con ese fiat Niki, secundum verbum, entra la Virgen, que se hace una con el Hijo como corredentora, y ella y él colaboran en la redención. Y Dios, como el hombre había perdido la gracia, le devuelve la gracia. Así voy a decirlo rápidamente porque se va a ampliar más adelante. Luego una tercera era, que es la que estamos iniciando, la del Espíritu Santo, con el fiat voluntas tua, que ya no hemos venido pidiéndolo tiempo, desde que Jesús enseñó el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y a veces ni entendíamos qué decíamos, pero Dios sí entendía, le estábamos pidiendo. Pero ya llegó el momento de que eso dejó de ser una petición para que se vuelva una realidad en nosotros. Ese hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo es lo que nos va a dar la misma santidad de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo, creo que 5:48? Padre, que sed
Sed santos como vuestro Padre es santo. Esa es la santidad a la que estamos llamados, la santidad divina, la del Padre. Y eso se logra a través del don de la divina voluntad. ¿Cómo? Lo que perdimos en la creación, en esta primera columna, que es la unidad de nuestra voluntad con la Trinidad, es lo que Dios nos quiere dar ahora. Entonces vamos a hablar un poquito del fiat creador, rápidamente, porque el tiempo no nos da. El fiat creador es un fiat de amor. Ya lo veíamos. Dios dejó en cada cosa creada su amor. Y lo dice Él. Esta es una declaración de amor hermosa. Es que toda la Biblia y todo este libro del cielo es una declaración de amor de Dios al hombre. Le dice, creé toda la creación. Y en cada cosa creaba, en cada cosa que creaba, primero te amaba a ti. Y después la creaba. Y la extendía a tu servicio. Toda la creación es un acto de amor. Y en algunas partes de este libro del cielo dice, desde el fondo de su amor hace salir un respiro y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, a la criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Así fuimos creados. El Salmo 8 dice, un poco menos que Dios nos hiciste. Y en el volumen 29, hija mía, nuestro amor por la criatura fue ab eterno, desde siempre. Lo dice la palabra en la carta a los Efesios, desde antes de la creación del mundo. Imagínense. Dios nos eligió en Cristo. A cada uno de nosotros pensó en nosotros, nos tenía en su corazón. Cuando nacimos en el tiempo, Él lo determinó, pero desde siempre hemos estado en su corazón. Pero fuera de nosotros fue manifestado nuestro primer amor en la creación. Conforme nuestro fiat se iba pronunciando y paso a paso creaba el cielo, el sol y todo lo demás, así se iba manifestando en cada cosa creada. Paso a paso nuestro amor, contenido desde la eternidad por amor a las criaturas. Esto es empezar cada palabra, es buscar ese amor de Dios. Desde antes de la creación su amor estaba contenido para que cuando yo naciera y estuviera aquí, estuviera sintiendo su amor en el sol, en el aire, en cada una de las personas que pone en mi camino. Eso es lo que Él quiere de nosotros, porque Él vive en una corriente continua e interrumpida de amor, que como copiosa lluvia se vierte sobre nosotros. Y en el volumen 19 dice, mi primer fin era hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina, en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Imágenes de la Trinidad Divina. Ya sabemos cómo vive la Santísima Trinidad en su intimidad. Ya sabemos que nos creó otro Jesús para vivir como vive Jesús en la Trinidad, recibiendo su amor y correspondiendo. Hemos sido, dice el numeral 27 del Catecismo, fuimos creados por el amor, en un acto de amor y para el amor. Nuestra vida no puede ser otra que amar, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Seguimos en este fiat creador. Dice, primero te amé a ti y luego creé. Cada cosa creada posee un acto de mi voluntad divina. Y esto le basta para mantenerse en su puesto en orden perfecto. Siempre bellas y siempre nuevas. En acto de glorificar a aquel que la creó.
Cada cosa creada, Dios dijo, fiat, hágase, que sea así, que el sol siempre salga y dé su luz y su calor, que el mar siempre esté en un continuo movimiento, que el perro siempre sea manifestación de mi fidelidad. Y cada cosa creada se mantiene en ese fiat en que Dios la hizo. No cambia. Se mantiene haciendo lo que Dios le puso a hacer. Dios se vela en las cosas creadas para venir en cada una de ellas hacia nosotros. Miren, esto es bien importante, porque esto es lo que nos va a llevar a la práctica de que nos hablaba el Padre. Dios en cada cosa creada se vela, o sea, se esconde, para venir hacia nosotros, para hacernos nadar en su misma vida, para hacerme nadar en su amor, en su santidad, en su belleza, en su perfume, en su alegría, en cada cosa creada. Hija mía, sin embargo, esto es precisamente vivir en mi voluntad, el llevarme toda la creación ante mí y a nombre de todos, darme la correspondencia de sus deberes. Ninguno debe escapársele, dice a todos los que quieren vivir en la divina voluntad. De otra manera, mi voluntad encontraría vacíos en la creación. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios en cada cosa creada me está diciendo te amo, porque la creé para amarte, para eso la creé, para que tú sintieras mi amor hacia ti y en ese amor recibieras lo que te estoy dando. En el agua me está dando su pureza, su frescura, y yo debo recibir su frescura, su pureza cuando me baño, cuando tomo agua. Pero al mismo tiempo que recibo su amor como un buen hijo, que es lo que Jesús hizo, yo debo decirle, Padre, me estás amando, yo también te amo. Entonces, al fiat del Padre en la creación, debe haber un fiat del Hijo para él. Tú me amas, yo te amo. Si cojo una flor hermosa, huele delicioso, Él me está dando su belleza, su perfume en esa flor. Y la creó para mí, para que cuando yo la tomara, recibiera su belleza y su perfume. Entonces yo debo decirle, ese es el fiat creador. Y yo debo responder, me amas en esta flor, en este jardín tan hermoso, yo te amo. Gracias por tu amor, yo te amo. Entonces yo debo vivir en un acto continuo de correspondencia de amor. Pero Él le agrega otra cosa. Como yo fui creada para ser Jesús, y en Jesús Él metió a toda la humanidad, nos eligió en Cristo, entonces yo ese te amo lo debo dar a nombre de todos, no solo mío, sino a nombre de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que vaya a nacer. Te amo por mí y por todo, porque habrá muchos que no lo saben, que no lo aman, que no le corresponde, que ni siquiera se dan cuenta que Dios los está amando. Entonces mi papel ahora es hacer lo de Jesús, amarlo por todos. De esa manera yo correspondo a ese fiat creador. ¿Qué pasó? Que el pecado, porque Adán y Eva vivían eso antes del pecado original, pero el pecado atrofió los sentidos del alma y quedaron activos los del cuerpo. Entonces, qué linda la flor, qué rico el agua, qué deliciosa la brisa, pero ahí me quedo, en el bien externo, pero no entro a tomar el bien interno, que es la pureza de Dios, que es su belleza, que es su santidad, que es su paz. No lo recibo porque los sentidos del alma están atrofiados. En este reino, a través del conocimiento de lo que yo voy aprendiendo, esos sentidos del alma se van despertando. Y entonces ya yo no me voy a quedar en lo que aparece. Ya con la fe yo entro, rompo el velo en el que Dios se esconde y recibo su amor, recibo su paz, recibo su santidad y le correspondo. Por eso dice el numeral 25,
el hombre fue llamado a un diálogo con Dios desde su nacimiento. Nuestra vida tiene que ser un diálogo de amor. Por eso, en toda la creación, Dios se adora y se glorifica a sí mismo, porque Él solo se ama a sí mismo. Se ama en el sol, se adora en el sol, en el agua, en las flores, pero ese darse y glorificarse se está dando totalmente a nosotros, como lo hace en el seno de la Trinidad. La creación toda es un acto de adoración profunda de la Divina Trinidad. Y así debo asumirla yo. Adorar a la Trinidad cuando me pongo en contacto con la creación. Lo dice en el numeral 26. Voy a leer algunos apartes para no extenderme mucho. Cuando nuestro fiat divino quiso sacar en campo a toda la creación, con su potencia creadora, obradora y vivificadora, en cuanto nuestro fiat se pronunciaba, así salían de nosotros, habla la Trinidad, actos de adoración profunda. El sol es un acto de adoración de nuestra luz interminable. El mar, el aire, el viento y todas las cosas creadas no son otra cosa que actos de adoración profunda de nuestro ser divino. Entonces ya nuestros ojos cambian. La luz que nos hablaba el Evangelio, ¿no? Ya vamos a ver de una manera diferente la creación, asumirla de una manera diferente. El firmamento, por eso se llama firmamento, nos habla de esa firmeza de Dios. Los frutos, la dulzura, las flores, su belleza, el perro, su fidelidad, los pajaritos, su alegría. La gallina con sus pollitos nos hablan de esa ternura de Dios. Y así, cada cosa creada, el viento de su potencia, la paloma su pureza, el mar su inmensidad, la luz su simplicidad. La luz ni siquiera la podemos tocar. Habla de esa simplicidad divina. Bueno, fuimos creados a nuestra imagen. ¿Qué es la imagen? Dice, en la voluntad resplandecía mi Padre Celestial, quien como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su majestad. Elevaba la voluntad humana, revistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza. Cuando creó al hombre, el Padre le dio todo lo que él es, le dio su santidad, su potencia, su nobleza a esa voluntad humana, para que cada vez más se enriqueciera con los tesoros de mi divinidad, el Padre. ¿Qué hizo el Hijo cuando? Porque fue la Trinidad la que creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué hace el Hijo? Como acto segundo, dice el Hijo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotándole con el intelecto, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, para que conociéndolas pudiera agradarse y hacerse feliz en el bien. Y el Espíritu Santo, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo dotándola con la memoria, para que recordándose de tantos beneficios, pudiera mantenerse en continuas corrientes de amor. El Espíritu Santo es lo que hace, ¿no? Es el amor. Entonces su memoria nos lleva a reconocer y recordar ese amor de Dios y corresponderle permanentemente. El amor debía coronar esas relaciones entre la criatura y Dios. Esa es la imagen. De manera que fuimos creados a imagen, tenemos toda la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo en nosotros. Pero nos dio también la semejanza. ¿Qué es la semejanza? ¿Qué fue la que perdimos con el pecado original? ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Qué recibimos y qué perdimos?
La gracia más grande que hicimos al hombre en su creación fue que podían entrar en nuestra voluntad divina, entrar en nuestra voluntad divina. Esa fue la semejanza, nuestra unidad con la Trinidad, para poder hacer sus actos humanos en ella, para que pudiéramos hacer nuestros actos con la voluntad de Dios. Nos dio ese poder de entrar en su voluntad, tomarla y actuar con ella. Y como el querer humano era pequeño y el divino grande, por eso tenía virtud de absorber el pequeño en el grande y de cambiar el humano en el divino querer. De manera que el hombre fue creado para hacer actos divinos, con una voluntad divina. Por eso Adán, en el principio de su creación, entró en el orden de nuestra voluntad divina y en ella hizo mucho de sus actos. ¿Pero qué pasó? Todo quedó malogrado porque el hombre no quiso mantenerse unido a esa voluntad divina. Y Dios quedó con el dolor de no ver dominante a esa voluntad divina en los actos humanos. Dios sí se dio cuenta que había perdido el hombre. Se rompió esa relación entre Dios y el hombre. Y el hombre quedó sumido en la miseria. Entonces viene el pecado. Es arrojado del paraíso, o sea, el hombre vivía el cielo en la tierra. Con el pecado dejó de vivir el cielo y empieza a vivir un infierno prácticamente. Empecemos con los primeros hijos de Adán y Eva. Empezó la envidia, los celos, el uno mató al otro. Se pueden imaginar el dolor de Adán y Eva, y de ahí para allá leamos la Biblia y veremos todo el mal que se vino sobre la humanidad. Dice Jesús: esta es la única razón por la cual le había ordenado al hombre que se abstuviera del fruto prohibido por mí. Quería un acto de sacrificio de su voluntad en la mía, para que con este sacrificio, anudando de nuevo su voluntad con la mía, pudiera tomar posesión de mi voluntad y yo de la suya, y ambos reinar con la misma potencia, sabiduría y bondad. No lo quería de semejante a mí en nada. Era mi parto, era mi hijo, otro Jesús. Es que fuimos creados para ser en la tierra otro Jesús. ¿Qué padre quiere que su hijo, no quiere que su hijo sea rico y feliz como él? Mucho más yo, Padre Celestial, que nada perdía volviendo a mi hijo rico, feliz y reinando como yo. Entonces nos cuenta la suerte del hombre después del pecado. Vivía encadenado, esclavo del demonio. Esa es una realidad. Esclavo del demonio, condenado a la muerte eterna. El cielo se cerró, sin esperanzas de la vida eterna. Todo estaba perdido. Y entonces, ¿qué hace el hijo? Mira al Padre y se ofrece, ¿sí? No hay otro medio para salvar a estos hijos que dar la propia vida para salvar a estos hijos. Y viene la redención. ¿Qué hace Jesús? Toma sobre sí sus penas y miserias y hacer todo lo que ellos debían hacer por ellos mismos. Entonces viene el segundo fiat. El segundo fiat. El primer fiat es el amor que se nos da en toda la creación, al que tenemos que corresponder. Pero el segundo fiat es el amor del Hijo, que en nombre de todos nosotros le va a dar al Padre la correspondencia que merece y que nosotros no podíamos darle. Y entonces Jesús dice: gracia te pido para mis perdidos hijos. No me resiste el verlos separados de mí, porque fuimos creados otro Jesús. Fuimos creados en el Hijo, para ser hijos en el Hijo. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo
para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces Jesús le dice al Padre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de ellos? Que yo te lo voy a dar en nombre de ellos. ¿Quieres reparación? Yo reparo por ellos. Y entonces, Él con su vida sufre todo el castigo que nosotros merecíamos. Él lo sufrió. ¿Quieres gloria, honor? Yo te honro, yo te glorifico por ellos, porque no podíamos nosotros hacerlo. No podíamos. Pertenecíamos al demonio. Y si no, ¿por qué en el bautismo nos hacen un exorcismo? Porque pertenecíamos al demonio. El bautismo nos arranca del poder del demonio y nos entrega a Jesús. Esa es la grandeza del bautismo. ¿Quieres agradecimiento? Yo te agradezco. Todo lo que quieres de ellos te lo doy yo, con tal de que los pueda tener junto conmigo reinando. Ese es el gran valor de la redención, que de pronto ni hemos sabido profundizar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y hasta dónde a veces hemos desperdiciado esa redención. Porque la miramos desde fuera. Desde fuera, Jesucristo en la cruz, la Semana Santa, como una historia lejana, fuera de mí, no en mí. Y hay que aprender a mirarla en mí. Dios quería vida por cada vida de criatura. Jesús le tocó pagar por mí todo. Por cada vida de criatura y vida por cada muerte que con el pecado mortal se da, por cada pecado mortal cometido por mí. Jesús tuvo que pagar una vida. Por eso su pasión empezó desde que fue concebido. ¿Quién podría ser tan potente sobre mí para darme tantas muertes? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Imaginémonos. La humanidad, por cada pecado de cada hombre, Jesús tuvo que sufrir una muerte. ¿Y quién le iba a dar esas muertes sino la divinidad? ¿Quién habría tenido la fuerza, el amor, la constancia de verme morir tantas veces sino mi divinidad? Así que desde el seno materno mi divinidad tomó el pequeño de sacrificador amoroso, pero precisamente por amoroso, más exigente e inflexible. Nunca alcanzaremos a imaginar la pasión de Cristo, nunca. Lo que imaginamos es una leve muestra de lo que Jesús sufrió, de lo que el Padre le cobró al Hijo por todos nosotros. Contemplar la redención es contemplar el amor del Padre que sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero lo hizo porque éramos imagen de su Hijo. Él nos creó para ser hijos en el Hijo. Y el demonio nos arrancó de ahí, pero vino Jesús y nos rescató con el bautismo. Ese es el gran valor del bautismo. Por eso nos dice en el volumen 15, cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina. Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. Tenía que tener una voluntad eterna. Con una voluntad humana Jesús nunca hubiera podido hacer eso. Por eso se hizo hombre con una voluntad humana para mantenerla unida a la divina. Y sus actos de hombre tomaran la característica de un acto de Dios. El misterio de la redención es algo grande, profundo, que en la medida en que lo penetramos, como que uno nunca alcanza a ahondar la grandeza de eso. Se hizo hombre para
como hombre, tomar todo el poder de Dios, entonces hace hombre Dios, para siendo hombre, pagar como Dios, pagarle a Dios como Dios merece que sea pagado. Nosotros no podíamos hacer eso, Él sí lo hizo. Por eso sus penas, sus cruces tenían que extenderse sobre toda la familia humana, desde Adán hasta el último hombre que iba a nacer. Y por eso tuvo que sufrir en modo infinito, pagarlo todo en modo infinito. Dice en el volumen 19, todo lo que hizo mi mamá, porque la Virgen estuvo a la par con Jesús en la redención. Es corredentora con Cristo. Ellos son uno. Jesús y María son uno. Y como uno hicieron la redención. Todo lo que hizo mi mamá y todo lo que hice yo en la redención, su finalidad primaria era que mi fiat reinase sobre la tierra. Ese fue el fin. Que volviéramos al orden perdido en la creación. No sería ni decoroso, ni verdadero amor, ni gran magnanimidad, ni mucho menos obrar como aquel Dios que era, si viniendo al mundo debiera y quisiera dar a la criatura la cosa más pequeña, como la salvación, que es lo más pequeño. Dios no me creó solo para salvarme, no. Para no ir al infierno, no, eso es lo mínimo. Es como cuando un muchacho en la escuela pasa con la nota mínima para no perder. La cosa más grande, como era mi voluntad, que contiene no solo los remedios, sino todos los bienes posibles que hay en el cielo y en la tierra, y no solo la salvación y la santidad, aquella santidad que la eleva a la misma santidad de su Creador. Y aquí viene otra cosa importante. No es ser santos como San Agustín, o como Santa Teresa, o como Santa Margarita María de Alacoque, no. Estamos llamados a ser santos como Dios es santo. O sea, esta etapa es la máxima. Los santos antes sí se hicieron santos, pero no como Dios es santo. Nosotros estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Y eso solo lo podemos lograr con el don de su voluntad. Viviendo esta etapa a la que Dios nos está llamando, a ustedes y a mí. Porque por eso nos la está dando a conocer. Esto es un llamado de Dios a entrar en la santidad divina. Los santos de antes tuvieron la santidad humana, los más grandes. Incluso San Luis Gonzaga, que veíamos hoy. Todos vivieron una santidad humana, lograda con sus propios esfuerzos. Dios nos está llamando a nosotros a una santidad divina. Y Él lo dice, ya no quiero más santidades humanas. Ya quiero la santidad de mi voluntad, que es la que vamos a aprender hasta donde Dios nos permita en este encuentro. Obtendrá su fruto completo en el reino de la santificación, ese fiat, fruto completo. Este fruto completo es ser santos como mi Padre es santo. No ser santos como San Francisco, no ser santos como Santa Teresa, no ser santos como San Pedro, no. Ser santos como mi Padre. A eso es lo que estamos llamados. El triunfo del fiat supremo dará el fruto completo al reino de la redención. Fruto completo. Estamos pasando de la redención